Nos dice en Salmo 122:1, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y este debe ser el anhelo de nuestros corazones todos los domingos, cuando nos congregamos, de venir con gozo, con alegría, para juntos poder engrandecer, exaltar al que es digno de recibir toda honra, gloria y adoración. Quiero invitar a cada uno de ustedes que abran sus Biblias en la epístola de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Nosotros estamos en una serie de sermones en esa epístola. Y en esta mañana vamos a empezar capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 13. Santiago, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 13. Quiero pedir a los hermanos que sigan con atención lo que nos dice la palabra de Dios. Capítulo 2, entonces del 1 al 13. Así nos dice la santa palabra de Dios. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú, siéntate aquí, en un buen lugar. Y al pobre decís, tú, estate allá de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, comete pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Oramos, hermanos. Padre, gracias te damos, oh Dios, por tu santa palabra, Dios. Palabra perfecta, palabra inerrante, palabra inspirada. Agradecemos, Dios, porque es por medio de esa palabra que nuestras vidas son transformadas. Por medio de esa palabra que llegamos a la fe y al conocimiento de la obra redentora de Cristo Jesús. Es por medio de esa palabra que somos santificados y conducidos a una madurez, para que seamos hallados completos e íntegros, sin que nos falte nada. Por eso, Dios, en la dependencia de tu Espíritu, pedimos una vez más que
con gracia nos asista en ese momento, Dios, y nos ayude a entender tu palabra. Que aquello que digamos, aquello que pensemos, y aquello que miremos de tu palabra, Dios, sea según tú mismo nos has revelado, Dios, y que podamos aprender, Señor, ser edificados, ser bendecidos y ser desafiados, oh Dios, y capacitados a vivir en conformidad con tu santa palabra. Danos tu bendición, Señor, y asístenos con gracia. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos entonces en nuestra serie en la epístola de Santiago, la fe que no es muerta. Y en esta epístola encontramos ese siervo de Dios que es Santiago, que vendría a ser el medio hermano de Jesús, hijo de José y María, el cual por la gracia de Dios vino a creer en Jesús como su Señor Salvador, porque en un momento no creía. Y no solamente ha creído, pero llegó a ser pastor de la iglesia que estaba en Jerusalén. Fue usado por Dios en este primer gran concilio de la iglesia, mencionado en Hechos 15, donde la iglesia toma ciertas decisiones en cuanto a orientar a los creyentes respecto de la fe salvadora. Pero Santiago también llegó a ser usado por Dios, por medio del Espíritu Santo, para escribirnos esa epístola tan preciosa, tan práctica. El Espíritu de Dios nos habla por boca de Santiago enseñanzas preciosas, cuyo propósito era animar a los creyentes que estaban esparcidos por causa de la persecución que sobrevino sobre la iglesia. Y el propósito divino en esta carta es que los creyentes pudieran perseverar en medio de las pruebas, y que las pruebas fueran instrumentos para que ellos maduraran, crecieran en su conocimiento, en su relación con Dios, y que esa madurez fuera manifestada a través del vivir diario. Por eso es una carta donde el autor trabaja de manera muy práctica, llevando a los creyentes a entender que Dios tiene como propósito de que seamos creyentes maduros, perfectos, íntegros, sin que nos falte nada. En esa epístola encontramos que Santiago trabaja con las dos perspectivas de la fe. Es decir, él trabaja con la fe subjetiva, que es la fe que Dios, por su gracia, nos da, y es esta fe con la cual creemos en Cristo Jesús como el Redentor. Es algo que Dios nos da que no teníamos antes, que antes no creíamos y ahora decimos, ¡pah! ¡Qué impresionante! Que Jesús entregó su vida, sufrió, padeció, derramó su sangre, fue muerto, sepultado, resucitó al tercer día, en breve regresará. Todo eso lo hizo en favor de nosotros. Esta creencia, esta fe, es algo que Dios nos da para que nosotros podamos creer. Y también está la fe objetiva, que es la fe donde nosotros confiamos plenamente que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Y porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, nos sometemos a esta palabra como regla de fe y práctica. Y esta es la fe objetiva, la fe que es común a los santos, la fe sobre la cual todos estamos sometidos como regla para vivir y caminar en nuestra relación con Jesucristo. La perspectiva de la epístola de Santiago pasa a mostrarnos que la fe salvadora presente en la vida del creyente es una fe que transforma su vida. Y con esta vida transformada, el creyente ahora pasa a caminar, y esta vida transformada se hace evidente, se hace manifiesta a la medida que él va creciendo con Dios. Él va creciendo en su relación, en su conocimiento, y eso se va manifestando día a día. Y por eso
la epístola exhorta a los creyentes a este sentido, de que vivan, que practiquen lo que creen. Por eso el versículo 9 del capítulo 2, el versículo 12 dice: así hablar y así proceder. Confiesen lo que creen, pero practiquen lo que creen. De manera que Santiago trabaja en esta carta, inspirado por el Espíritu de Dios, para que los creyentes manifiesten en el mundo los valores de Dios. Porque los valores del mundo no son los valores de Dios. Si alguien tiene dudas, es solo comparar lo que enseña el mundo, lo que dice el mundo y lo que dice Dios en su palabra. Por eso los valores que gobiernan la vida del creyente no son los mismos valores que gobiernan la vida de los que no son creyentes, que viven en el mundo sin Dios. El creyente, él vive de manera diferente ahora. Él no tiene la amistad con el mundo, él no vive según los valores del mundo, sino que él va abandonando esta antigua manera de vivir y va siendo renovado por esta palabra, por la palabra de Dios. Y por eso él no quiere ser amigo del mundo, porque los que son amigos del mundo son enemigos de Dios. Lo va a decir capítulo 4, versículo 4. El punto principal que va a empezar a tratar en el capítulo 2 es justamente eso. De manera bien práctica, Santiago pasa ahora a decir cómo esta fe es manifestada en la vida creyente en el mundo. En el capítulo 2, él tratará de manera muy práctica, confrontando el valor mundano con el valor de la iglesia. El valor que está en el mundo, el valor que está en la vida de los creyentes. Y ¿qué es que apunta el texto que hemos leído? Él dice que el creyente no debe hacer acepción de personas, capítulo 2, versículo 1. O, según mi versión, dice que el creyente no debe tener actitud de favoritismo. La Reina Valera 60 dice que no debe hacer acepción de personas. Para entender lo que Santiago está escribiendo a su oyente, a la iglesia, debemos entender primero cómo es el comportamiento mundano. Después vamos a ver cómo debe ser el comportamiento del creyente verdadero. Digamos que hay un evento, y en este evento llega una persona importante, rica, famosa, y llega también una persona desconocida y pobre. ¿A quién piensan ustedes se dará el mejor lugar? ¿Serán ellos tratados de igual manera o habrá distinción entre uno y otro? Ahora, pensemos en la iglesia. Cuando recibimos una persona en la iglesia que tiene recursos económicos y llega bien vestido, que estaciona un auto de esos carísimos, o que es una persona distinta en sus conocimientos, o es una persona que es distinta en su apariencia física, tiene esta apariencia que el mundo dice, bueno, este es el patrón de belleza o cualquier otra cosa. Cuando llega una persona que tenga todas esas cosas, recurso económico, conocimiento, o belleza, lo que sea, en la iglesia, y cuando llega otra persona que no tiene nada de eso, no tiene riqueza, viene en Kutza, no tiene el patrón de belleza del mundo,
no tiene los grados, el tercer, cuarto, quinto grado que dicen tener los académicos. ¿Cómo tratamos a uno y cómo tratamos al otro? ¿A quién le damos el mejor lugar? O, haciendo a lo personal, ¿vos haces acepción de personas? ¿O vos tenés tus favoritos en la iglesia? ¿Cómo tratas a aquellas personas que no se encajan en tus criterios? Tratamos a todos de la misma manera como Dios nos orienta a tratar en su palabra, o demostramos por medio de nuestras actitudes que tenemos favoritos. El texto de esta mañana viene a confrontar nuestra fe, o por lo menos el Señor me ha confrontado a la medida que iba estudiando y escribiendo, porque Dios quiere confrontar nuestro proceder de fe. Si nosotros decimos creer en Jesucristo, este glorioso Señor, entonces debemos tratar las personas con los valores que Él nos ha asignado en su palabra. El texto es clarísimo, es sencillo, de cierta forma, y es muy contemporáneo. Es como si Santiago estuviera viviendo en los días de hoy. Como que Santiago conociera lo que pasaba en las iglesias y lo que pasaba en la vida de los creyentes de los días de hoy. Porque los mismos problemas que estaban presentes en aquellos días están presentes también en los días de hoy. Y yo quisiera mirar algunas lecciones con los hermanos y pedir que Dios nos enseñe una vez más y trate con nuestros corazones para que aprendamos a tratar a las personas como Dios quiere que nosotros las tratemos. La primera lección que aprendemos está del versículo 1 al versículo 4. La fe verdadera, o la fe que no es muerta, no muestra favoritismo. La fe verdadera no hace acepción de personas. Versículo 1 al 4. Santiago comienza hablando a los creyentes. ¿Y cómo sabemos que está hablando a los creyentes? Se dice: hermanos míos, que tenéis la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. No procedan, no hagan estas cosas. Él escribe a creyentes, personas que decían tener fe en Jesucristo. Por eso Santiago llama a estas personas de hermanos. Los hermanos es una designación que se usa en el trato entre creyentes que profesan la misma fe. A veces nos equivocamos y llamamos personas de hermanos que no son hermanos. No toda persona es hermano. Algunos, no todos son amigos, decimos hermanos o decimos amigos. Es complicado a veces el trato con las personas, pero pensando en lo que Santiago está diciendo acá, la referencia que hace, es importante entender que cuando él dice hermano, el sentido es que son personas que confiesan la fe en el mismo Señor, que están bajo el mismo bautismo y que andan en la misma conformidad de la palabra de Dios. Pues él dice: hermanos míos, que tienen la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Santiago aclara que el hermano es que tiene fe. ¿En quién? En Jesucristo. Es importante entender que ser creyente es tener fe. ¿En quién? En Jesucristo. Pero no es una fe nominal. No es una fe de boca. Ya yo creo también, yo creo. A todos creemos. Sino que es una fe sometida
Porque el texto dice una fe en ¿quién? En el Señor. La expresión Señor es un título que se usa a la persona de Jesucristo, el Kyrios, que significa el dueño, y el que posee, el que tiene autoridad sobre la vida de aquellos que están confiados en él. Habla de su autoridad sobre aquellos que profesan creer en él. El verdadero creyente no solamente dice que cree, sino que se somete a lo que él dice en su palabra. Es decir, la voluntad del creyente es hacer la voluntad de su amo, de su Señor, y agradarlo en todo. Por eso, si uno dice creer, pero no hace lo que él ordena, no tiene fe verdadera. No tiene fe viva, sino que es un mero asentimiento desvinculado del objeto de la fe, que es Jesucristo. Hay muchos que dicen creer en Jesucristo, pero no todos los que dicen creer en Jesucristo están sometidos a Él y a su palabra. La palabra de Dios nos dice, Primera de Juan es una epístola preciosa que nos enseña esas verdades, diciendo que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Dios. Y todo aquel que es nacido de Dios y que ama a Dios, ¿qué hace? Guarda sus mandamientos. Miren Juan capítulo 5. Un problema que estaba presente en aquella iglesia y que es común también en nuestros días, es que había una incoherencia, una inconsistencia en aquellos hermanos que decían creer en algo, que predicaban algo, que enseñaban algo, pero que estaban haciendo lo contrario. Ellos decían creer en Jesús, pero hacían acepción de personas. Trataban a uno con favoritismo y menospreciaban a otros. Había un tratamiento discriminatorio presente en la iglesia. Hacían acepción de personas entre ricos y pobres. Es lo que nos dice capítulo 1, versículos 2 y 3. Porque si en vuestra congregación, Santiago está pensando en el culto donde se reunía la iglesia para adorar al Señor y aprender su palabra, y dice, ustedes están reunidos y llega dos visitas. Y entra la primera, que es que viene con traje lujoso, con anillo en los dedos, y ustedes le dicen, bienvenido, qué alegría recibirlo en nuestra iglesia, y levántate de acá porque va a sentar la visita que ha llegado. Y llega a la vez el pobre, y dice, no, vos quedate ahí al fondo, o si no, sentate en el piso, como quieras. Y la descripción usada en el texto muestra que hay una diferencia social entre uno y otro. Uno es rico y otro es pobre. Y el tratamiento se da a cada uno por causa de la apariencia externa, por causa de la clase social que ellos representan. En aquellos días, una persona rica era medida por sus trajes lujosos y por los anillos en el dedo. Cuanto más anillos tenía, más rico era. Se dice en la historia de la iglesia que Clemente de Alejandría llega a escribir una carta a la iglesia diciendo a los creyentes que no usen más que un anillo, y que este anillo lleve, que no use más que un anillo, y que este anillo lleve la figura de una paloma, mostrándoles el símbolo de su fe, porque era representación de riqueza. En nuestros días también se ostenta con copas de marca, se ostenta con
joyas, pero se ostenta con otras cosas también. La casa, las cosas que se ponen en la casa, se ostenta con los vehículos que podamos tener, se ostenta con los títulos que podamos tener, se ostenta con los aparatos electrónicos que están de moda. Según la marca de tu aparato, decimos que si ya te damos o no. Pero en aquellos días se medían las personas por la manera de vestir, por los anillos que llevaban en los dedos. De igual manera, la pobreza es relatada como se veía la pobreza en aquellos días. La pobreza aquí es manifestada por una persona que no tiene recursos, que hasta la ropa que tiene es una ropa que se repite con frecuencia. Pero otra vez, no usaste el domingo pasado esta misma ropa. Gente que no tenía recursos, y al no tener recursos repetía la misma ropa que el texto de la Reina Valera llama de andrajosa. Mi versión dice sucia, pero la idea es de una ropa vieja con manchas que no salen. Tengo una camisa que con los años, por más que lave bien mi señora, todavía quedan unas marcas que manifiestan que no son nuevas. Y esa es la idea, pero no es porque no tengo otras, porque me gusta usar las viejas. Pero en ese caso es porque no tenía recursos y repetía de lo que tenía. Y por lo tanto eran pobres. Ahora es importante entender que no eran pobres porque eran perezosos. Porque hay pobres que son pobres porque no trabajan. Tenemos que entender que estas personas eran pobres por causa de las circunstancias de la época que les privaba a ellos de tener recursos. Gente que estaba lejos de su casa. Muchos de ustedes no saben lo que es vivir en otro país. Vivir en otro país puede llevarte a pasar por privaciones y necesidades. Esta gente estaba esparcida. No tenían parientes, no tenían familia, no conseguían trabajo con facilidad, y los trabajos que conseguían eran explotados por la gente. Por lo tanto, pasaban por pobreza. Capítulo 5 va a decir que ellos trabajaban los pobres, y no se les pagaba el sueldo. Y por lo tanto no tenían para vestirse, no tenían para comer. Pero también era parte de aquella época que muchas de aquellas personas eran pobres porque eran víctimas de guerra, de persecución y de enfermedad. Había muchas guerras y quedaban viudas, huérfanos. Había muchas enfermedades que se terminaban con muchas familias y ellos terminaban en una situación de carencia, de necesidad. Por eso nos vimos el domingo pasado de que deberían asistir a quién, a las viudas y a los huérfanos. Ahora se dice que este era un contexto porque había pobres en la iglesia. Y los estudiosos dicen que la iglesia cristiana en sus primeros siglos ha sido conformada grandemente por pobres. Los miembros de la iglesia eran pescadores, carpinteros, esclavos, agricultores, soldados, viudas, huérfanos. La gran mayoría de los miembros de la iglesia en los primeros siglos eran pobres. No es diferente en los días de hoy. La gran mayoría de los creyentes son personas de baja condición social, lo que no es un problema ser de baja condición social. No es ningún problema con eso, pero era una característica del pasado y sigue siendo una característica en el presente. Ahora, ¿qué está apuntando Santiago en esos versículos? Está apuntando el problema presente en
en la vida de los creyentes cómo se relacionaban con las personas. Cuando venía una persona rica, miraban con agrado, dice el texto, y hasta ahí no hay ningún problema. Si llega una persona rica de que dice nosotros nos alegramos, está bien, porque esté con nosotros. Pero el problema no es que ellos solamente miraban con agrado, sino que ellos trataban con distinción a uno en relación al otro. A uno le daba dignidad por causa de la apariencia, por causa de lo que representaba y por causa de la intención de los hermanos que recibían. Dice versículo 4. Ustedes hacen este tipo de distinción por causa de sus malos pensamientos. En otra palabra, porque tenían interés por detrás. Pensaban que al tratar a esas personas con distinción pudieran recibir algún favor en cambio. Y es más o menos así que funciona en los días. A veces tratamos ciertas personas con cierta dignidad, pero porque tenemos un interés por detrás. Cuando necesitemos un favor, podamos decirle, bueno, ¿te acordás de mí? Te di la mejor silla en la iglesia, necesito un favor tuyo. Más o menos así lo que pasaba en aquellos días. Mientras que cuando venía el pobre, le recibía con aspereza. Andá para allá, sentate allá. A veces hay un asiento allá en el fondo, si no, sentate al piso. Es lo que hay. El problema era que el juicio ejercido allí era que los ricos, por causa de la apariencia, eran considerados como mejores, superiores o más dignos de tratamiento, mientras que los pobres de un estatus social menor que venían a la iglesia eran menospreciados o tratados con menos o con menor aprecio. Por eso Santiago hace una pregunta. Versículo 4, miren la pregunta que hace Santiago. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos? Si habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. La pregunta es retórica y la respuesta es cierta. Sí, nosotros hemos hecho distinción. Y si hemos hecho distinción es porque tenemos los pensamientos equivocados. Lo que Santiago está diciendo es que Dios condena este tipo de actitud de la iglesia. Por eso la ordenanza. Ustedes que tienen la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no hagan. No tengan actitud de favoritismo. No sean personas que tratan con acepción de personas. Hacer distinción basada en la apariencia social, física, racial, es pecado. Dios no aprueba el prejuicio. ¿Y por qué está mal? ¿Por qué Dios no aprueba? Porque es un comportamiento mundano y es contrario a los hijos de Dios. Eso lo hace el mundo. Y la iglesia tiene que tratar a las personas de manera diferente. A Dios no le agrada ese tipo de cosas. Hacer distinción, tratar con favoritismo, termina por generar un sectarismo en la iglesia. Empezamos a generar divisiones en la iglesia. Esos son mis favoritos. Estos no son mis favoritos. Esto me cae bien. Esto no me cae bien. Y eso termina minando, rompiendo con la unidad de la iglesia. Ese tipo de comportamiento que se hace afecta la salud y la vida de la iglesia. Por eso la fe que es verdadera, la fe que no es muerta, nos enseña a no tratar a nadie con distinción, movidos por un pensamiento distorcido que busca un interés que no es
es de Dios. La Biblia no está diciendo que nosotros no vemos el pecado como pecado, que nosotros no vemos que hay comportamientos equivocados. No está diciendo nada de eso. Está diciendo que nosotros debemos cuidar las motivaciones que nos llevan a tratar las personas con distinción por causa de alguna cosa que podamos ver o no ver en ellas. La segunda lección, la fe verdadera entiende los planes de Dios. Mire versículos 5 y 7. A 7, perdón. Hermanos míos, amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe, herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Versículo 6. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. No son los ricos que los oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados. Si en verdad, hasta el 7, perdón. La segunda lección que Santiago nos enseña es que la fe verdadera entiende los planes de Dios. El texto sigue exhortando a los creyentes a no hacer acepción de personas. Va a seguir hasta el versículo 13, no cambia el tema. Es el mismo tema del versículo 1 hasta el versículo 13. No hagáis acepción de personas, no tengáis actitud de favoritismo. Pero la segunda lección, él pasa a argumentar por qué no hacerlo. ¿Por qué no debemos hacerlo? Él dice, porque Dios no hace. Por eso él comienza diciendo, hermanos míos, presten atención. Tomen nota de lo que voy a decir. Y ahí hace una serie de preguntas. Y la primera pregunta que hace también es retórica y tiene que ser contestada de manera afirmativa. No escogió Dios a los pobres para que sean ricos en fe, para que sean herederos del reino que Él ha prometido que le aman. La respuesta es sí. En los planes de Dios, Dios no trata al pobre con acepción. Y si Dios no hace, ¿por qué lo hacen ustedes? Está diciendo Santiago. Ahora tenemos que entender lo que está aquí, porque si no podemos caer en teologías equivocadas. Hay una teología que se llama teología de la liberación. Ahí están los marxistas que entienden que Dios tiene un favoritismo por los pobres. El texto no está enseñando nada de eso. Tenemos que entender primero que el texto nos dice que Dios solamente escogió a los pobres. No dice bueno, ¿no sabe usted que Dios solamente escogió a los pobres del mundo para la salvación? No dice eso. Dice que Dios escogió a los pobres del mundo para que sean ricos en la fe. Sería incorrecto entender que Dios solamente escogió a los pobres. Dios también salva a los ricos. Si hubiera un rico acá, gritaría amén. Eso muestra que estamos complicados con la iglesia. Dios salva a los ricos también. Dios salvó a Nicodemo. Nicodemus era un hombre de posesiones, de estatus. Dios salvó a José de Arimatea, un hombre de riqueza. Dios salvó a Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico. Dios salvó a Bernabé. Bernabé era un hombre de posesiones. Dios salvó a Filemón. Filemón, un hombre que tenía esclavos, tenía posesiones. Dios salvó a muchas personas que tenían riqueza y a muchas otras personas Dios mismo les dio riqueza. Por lo tanto, no podemos afirmar, porque la Biblia no lo hace, que Dios solamente salva a los pobres. Dios escogió a los pobres del mundo para que sean ricos en fe y que ellos puedan heredar el reino que Él prometió a los
a los que tenemos. Segundo, debemos entender que Dios no escogió a los pobres porque eran pobres. Dios escogió a los pobres, pobrecitos, ¿no? Porque son pobres. Ahí vamos diciendo de esta manera. La razón por la cual Dios los escogió es porque, bueno, algo por lo menos de bueno hay que sobrar para ellos. Pero la Biblia no enseña que Dios elige basado en el mérito humano. El hecho que uno sea pobre no le hace merecedor del favor divino. Las Escrituras enseñan claramente que Dios en su gracia electiva escoge basado no en el mérito humano, sino que Dios escoge basado en su amor electivo. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 1, versículo 5? Él nos predestinó en su amor. Es porque Dios en su amor nos quiso, nos escogió. No es porque éramos pobres, no es porque éramos blancos o negros, si éramos de clase A o clase B. Dios escogió basado en su amor. Todo escogido por la gracia amorosa de Dios, la cual Dios dispensa al que quiere y no al que tiene clase A o clase B. Porque ninguno de los dos puede aportar nada a Dios. Tercero, todo escogido es pobre frente a la justicia divina. Todo escogido es pobre frente a la justicia divina. Es pobre de espíritu. Es pobre porque no tiene a Dios. Es pobre porque está apartado de la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que todos que pecaron, todos que son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios confronta la tendencia humana de valorar lo que Él no valora cuando dice que Dios escogió al pobre para que sea rico. Lo que Dios está diciendo a aquellos hermanos, a aquellos creyentes, a nosotros en esta mañana, que los valores de Dios confrontan los valores del mundo. Porque Dios escoge lo vil y despreciable, lo que no es para que sea, pero todo eso Dios lo hace para que la gloria sea de Él. Dios no escoge el rico por su riqueza, porque Dios no necesita de nada que pueda aportar al rico. A nosotros pensamos que si el diezmo vendría bien, si tuviéramos unos 2, 3 ricos, haríamos una tremenda reforma o compraríamos, pero Dios no necesita de eso. Somos nosotros en nuestros malos pensamientos torcidos que pensamos que Dios necesita de las cosas de los hombres. Dios usa lo que da al hombre, pero no necesita. Dios no escogió el pobre por su pobreza, porque el pobre tampoco puede ofrecer nada a Dios. Lo que está diciendo el texto es que Dios en su soberanía escogió al pobre y despreciable por su gracia para que él sea enriquecido con la fe y con la promesa del reino venidero. En otras palabras, Santiago ya había dicho en el capítulo 1 que el pobre debería gloriarse no en su alta posición que no tenía, sino que debería gloriarse en lo que Dios le da. Y que el rico debería humillarse, no pensando que lo que él tenía era algo. Porque en última instancia, tanto uno como el otro son pobres delante de Dios. Si preguntáramos quién heredará el reino de Dios, todos aquellos, ricos o pobres, que se humillan delante de Dios, reciben por fe su favor divino, que es manifestar a nosotros en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Proverbios 8:17 dice Dios hablando: amo a aquellos que me aman y a aquellos que me buscan me encuentran. Santiago exhorta a aquellos creyentes que no hagan acepción de personas,
que no tenga favoritismo porque Dios no lo hace. Y más, Él presenta características que estaban presentes en los ricos de aquellos días que revelan la necesidad, de la tontería de un creyente de querer tratar a veces los ricos por la apariencia. Él dice que los ricos de aquellos días oprimían a los pobres y los llevaban a los tribunales. Trabajaban como esclavos y terminaban siendo llevados a los tribunales por sus señores. Y los creyentes pensaban que tratando a esta gente con dignidad estaban haciendo la voluntad de Dios. Y Santiago dice, ustedes no ven que Dios no se agrada con ese tipo de actitud. Una segunda característica que menciona el texto es que entre los ricos, y acá es bueno aclarar que no todos los ricos oprimían, que arrastraban los tribunales, y no todos los ricos blasfeman el nombre de Dios o blasfemaban el nombre de Dios en aquellos días. Pero había gran parte de los ricos que, además de oprimir, blasfemaban el nombre de Dios. Y se hablaban mal de Dios, se burlaban de Dios, se burlaban de los creyentes. Por lo tanto, los creyentes no deberían menospreciar aquello que Dios había levantado para adorar. Y no deberían tratar con honra a aquellos que levantaban sus voces para deshonrar el nombre de Dios. Cuando ellos honraban a aquellos que no honraban a Dios, estaban pecando. Pues Santiago nos decía que la fe verdadera nos ayuda a entender que Dios es un Dios de gracia, que salva a pecadores miserables y los transforma en hijos de Dios, no porque merecen, sino porque Él en gracia manifiesta su amor tanto a uno como al otro. La fe verdadera nos ayuda a entender los planes de Dios, que Dios salva el que quiere por su gracia, y por lo tanto nosotros no debemos hacer excepción de personas. Tercera y última lección, versículos 8 a 13, nos decía que la fe que no es muerta observa la ley de Dios. La fe que no es muerta observa la ley de Dios. Va del versículo 8 hasta el 13. Y si en verdad cumplís la ley real o la ley del rey, que es Jesús, conforme a las Escrituras, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado, y sois hallados culpables por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el mismo que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú cometes adulterio, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. El último argumento del texto es que cuando tratamos las personas con favoritismo, no solamente la fe es negada, sino que también la ley de Dios es transgredida. Hay dos problemas que apunta el texto, es que cuando una persona trata a otra persona con excepción o favoritismo, no solamente niega la fe, pero sino que también anda contrario a la ley de Dios. El resumen de la ley ha sido dado por el propio Señor Jesús. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Si uno demuestra amor al prójimo, Santiago está diciendo que cumple con la ley y que eso es algo bueno de hacer. Pero si muestra favoritismo, comete pecado y es transgresor de la ley. Y él nos
introduce una verdad que la aprendimos justamente en ese texto, que elimina toda autojusticia humana. Porque Santiago nos enseña que cuando una persona tropieza en un solo punto de la ley, tropieza en todo. El texto dice que cometer adulterio es tan grave cuanto hacer acepción de personas. Que matar es que cometer y hacer acepción de personas es lo mismo que cometer un asesinato. Y el argumento del texto va a mostrarnos algo importante de la ley de Dios, que Santiago hace llamar, versículo 12, la ley de la libertad. Dice, así hablar y así proceder como lo que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago dice, nosotros sabemos que no podemos cumplir la ley de Dios y darle obediencia perfecta. Por eso nosotros caminamos bajo la ley de la libertad, del Evangelio de Dios. Por medio del Evangelio que hemos aprendido, por medio de ese mismo Evangelio que vivimos. Porque si nosotros fuéramos juzgados por la ley de Dios, por medio de nuestra obediencia, ¿quién permanecería sin condenación? Pues el texto apunta a la ley de la libertad, que revela que Dios nos trató con misericordia. Versículos 13, porque el juicio será sin misericordia para el que no tiene misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. El texto nos muestra que la ley de la libertad revela que Dios nos ha mostrado misericordia. Y Dios nos trata con misericordia porque alguien obedeció la ley de manera perfecta en nuestro lugar. Por eso Dios nos trata con misericordia. Porque si fuéramos juzgados por la ley, condenados. Nosotros solamente escapamos del juicio de Dios porque recibimos la misericordia de Dios por medio de Cristo. Y por eso dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Si creemos que Dios no nos trató como merecíamos, sino que nos dio algo que no merecíamos, es decir, Dios no nos dio condenación, sino que nos dio misericordia. Si nosotros creemos eso, la pregunta que Santiago está haciendo es, ¿no debemos andar en conformidad con nuestra fe? Así hablar, así hacer. O sea, si Dios mostró misericordia para con nosotros y no mostró favoritismo, ¿no debemos nosotros también mostrar misericordia de igual manera para con todos? El que no muestra misericordia es porque no ha conocido la misericordia. El que no está bajo la misericordia de Dios está bajo el juicio. Terminando, hermanos, la enseñanza bíblica tiene como propósito exhortar a los creyentes de aquella iglesia que nosotros a que tengamos un comportamiento diferente del mundo. Porque la iglesia tiene fe verdadera. El mundo hace excepción de personas. El mundo trata a las personas de manera diferente, basado en sus intereses y basado en la forma externa. Pero no puede ser así en la iglesia. Si la iglesia está con los mismos prejuicios y favoritismos que están presentes en el mundo, ¿qué diferencia hay en nuestra fe? El texto nos exhorta que uno puede profesar una buena doctrina, uno puede jactarse de tener una buena enseñanza, pero si su vida, su proceder no es coherente con su caminar, entonces está completamente lejos de la misericordia de Dios.
La fe profesada nunca está desasociada de la fe practicada. Cuando tratamos las personas con favoritismo, cuando somos movidos por intereses o pensamientos malos, cuando tratamos las personas como lo explica el texto, no agradamos a Dios y pecamos. Que seamos hospitalarios con aquellos que nos visitan. Que seamos imparciales en nuestro trato con aquello que Dios trae a la iglesia. Cuidemos la unidad de la iglesia. Dios no tiene favoritos. Dios no trabaja con grupitos, este grupito, este grupito, este grupito. Para Dios, Él trata con la misma gracia a todos sus hijos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos están debajo de la misma gracia. Recordemos que todo pecador redimido es redimido por la gracia. Sea rico, sea pobre. Todos viven de la misma gracia y todos heredarán el mismo reino por la gracia. Lo que nos hace herederos de Dios es su misericordia y no algo que podamos aportar a Dios. Es esa misericordia que también tenemos que demostrar a nuestro prójimo. Tomando los versículos anteriores del capítulo 1, hay algunos que se engañan a sí mismos y tienen una religión vana, y son estos que actúan haciendo distinción de personas, tratando con favoritismos y violando la ley de Dios. Somos todos pecadores y debemos actuar todos movidos de la fe. No podemos juzgar a las personas según nuestros criterios, ni según los criterios del mundo, sino que debemos tratar a las personas conforme a la fe que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, nuestro Señor glorioso. Tenemos que mirar a la palabra de Dios, y por medio de la palabra de Dios trataremos las personas en conformidad a la voluntad de Dios, conformidad a lo que agrada a Dios, y haremos esto para la gloria de Dios. Vamos a orar, prepararnos para celebrar la cena del Señor. Padre, te agradecemos, Dios, por tu palabra, y reconocemos, Dios, que en nuestras vidas, Dios, y por lo menos en la mía, muchas veces está la tendencia, Dios, de actuar y actuamos, Dios, con acepción y con favoritismo. ¿Cuántas veces ponemos nosotros los criterios de aquellos que merecen ser tratados con dignidades y aquellos que no merecen, pero que no son criterios tuyos y que no son conformes a tu palabra, Dios, sino que son movidos por nuestro juicio equivocado y por nuestros malos pensamientos? Pedimos que nos perdone, Señor, y que nos ayude a no hacer acepción de personas, a no tratar las personas con distinción basado en aquello que vemos o en aquello que podamos obtener de ellos, sino que, Dios, motivados por tu palabra que nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo, que lo hagamos para tu gloria, Dios. Y que tengamos claro, Dios, que tú mueves tus planes, oh Dios. Tú eres el Dios que salva y redime, no basado en favoritismo humano, no basado, Dios, en aquello que uno puede ofrecerte a ti, Señor. Sabemos que ninguno de los hombres, nadie pudiera hacer algo para merecer tu gracia y tu favor. El pobre merece tanto la condenación cuanto el rico. El rico es tan depravado, tan lejos de tu gloria cuanto el pobre. Pero tú haces que
el incrédulo se convierta en hijo de Dios. Y que del pobre venga a ser rico en la fe. Y que siendo rico en la fe tenga una esperanza eterna. Gracias te damos, Señor, que esto viene de ti, Señor, y que tengamos discernimiento, Dios, a no exaltar lo que tú no exaltas, Dios. Porque queremos vivir, Dios, bajo esa ley que es perfecta, que es la ley de la libertad. Esta ley que nos enseña que éramos merecedores de la ira, pero en tu gracia hemos recibido misericordia. Gracias, Señor, por no nos tratar según nuestros pecados. Pero ayúdanos, oh Dios, también de que seamos misericordiosos. Bienaventurados son los misericordiosos, porque serán llamados hijos de Dios. Danos tu bendición, Señor, y ayúdanos a vivir una fe que es viva y verdadera. Dios, que te agrada a ti, Señor, y que es de bendición en tus manos. Te pedimos agradecidos en nombre de Jesús. Amén.